Bien, chicos de quinto año de secundaria, tengan ustedes muy buenas tardes. Ya estamos 25 de abril, ya estamos fines del mes de abril, y vamos a desarrollar el capítulo 3 del material que viene a ser el tema de polígonos. La competencia que vamos a desarrollar viene a ser resolver problemas de forma, movimiento y localización, capacidad, modelar objetos con formas geométricas y sus transformaciones. El propósito es aplicar propiedades de los polígonos mediante fórmulas para la resolución de problemas. Y la evidencia es resolver problemas propuestos de tu material de trabajo. ¿Está bien? Bien, antes de todo ello tenemos que recordar qué viene a ser un polígono y cómo es su notación. Aquí tenemos un polígono. Este polígono, ¿cuántos lados tiene? A ver, jóvenes, díganme, ¿cuántos lados tiene este polígono? 5. 5, correcto. ¿Y se recuerdan ustedes cuál es el nombre de un polígono que tiene 5 lados? Pentágono. Pentágono, correcto, excelente, ¿no? Entonces, mira, vamos acá a representar, en los polígonos se denotan con el nombre de polígono y se coloca a continuación el nombre de todos los vértices. Aquí estás observando que se están colocando de puntos celestitos, ¿no? A, B, C, D y E, y será el polígono ABCD. ¿Está bien? Los vértices son las letras mayúsculas de la A hasta la E, son letras del alfabeto y siempre se representa por letras mayúsculas porque vienen a ser puntos. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos lados. ¿Quiénes son los lados? AB, BC, CD, DE y AE. Tenemos 5 lados. ¿Están observando que hay 5 vértices y 5 lados? ¿Sí? ¿Están observando? Claro que sí. Y además, mira, estas líneas punteadas de color verde también son diagonales. ¿Cuántas diagonales he trazado en este polígono que viene a ser un pentágono? ¿Cuántas diagonales? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Coincide con la cantidad de lados. Ojo, pero no siempre es así, pura coincidencia. Entonces tenemos 5 diagonales. ¿Qué más tenemos? Un ángulo interior. También tenemos un ángulo exterior. Recuerda que los ángulos, tanto interior y exterior, se representan con las letras griegas. ¿Está bien? Bien, ¿qué debemos tener en cuenta? También los nombres de los polígonos según la cantidad de lados, ¿no? Por ejemplo, el primer polígono viene a ser el triángulo, que tiene 3 lados, un cuadrilátero, 4 lados, un heptágono que tiene 7 lados, y la figura o el polígono que tiene 12 lados es llamado dodecágono, ¿no? Aquí tenemos cada uno de ellos con su respectivo nombre, ¿está bien? ¿Qué más? Tenemos que saber algunas propiedades en los polígonos de n lados. La primera, la principal y que no pasa desapercibida es que el número de lados es igual al número de ángulos interiores y también es igual al número de vértices, que se representa con la letra N, ¿no? N se refiere al número de lados, N se refiere al número de vértices, N se refiere al número de ángulos interiores. Miren aquí, el valor de N viene a ser 5. Hay 5 lados, hay 5 vértices y también hay 5 ángulos interiores. ¿Está bien? La segunda propiedad es con respecto a la suma de las medidas de ángulos interiores. ¿A qué es igual la suma de esos ángulos interiores? A 180 por la diferencia del número de lados menos 2. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero saber la suma de ángulos interiores de un heptágono, entonces reemplazamos el valor de n por 7, porque el heptágono tiene 7 lados. Y 7 menos 2 sería 5. Y si multiplicas ese 5 por el 180, me dará la suma total de ángulos interiores. ¿Está bien? En el triángulo, la suma de ángulos interiores viene a ser 180. En el cuadrilátero viene a ser 360 grados. ¿Está bien? Y la suma de las medidas de los ángulos exteriores, sea cual sea los polígonos, siempre todos los ángulos exteriores deben sumar 360. ¿Está bien? La cantidad de diagonales, en este caso la cantidad de diagonales es 5, ¿no? Pero también tenemos una formulita que depende de la cantidad de lados. La cantidad de diagonales es igual al número de lados por el número de lados menos 3, todo esto sobre 2.
¿Está bien? Entonces tenemos aquí tres formulitas, que ustedes también lo tienen ya en su material, ¿no? En su libro de teoría. Ténganlo en cuenta, ténganlo ahí porque les voy a consultar y les voy a preguntar en los problemas. ¿Está bien? ¿Qué más? Tenemos que saber la clasificación. Tenemos una clasificación por la medida de sus ángulos. Y de ello tenemos que sean convexos o no convexos, o también llamados cóncavos, ¿ya? Y las figuras que vamos a trabajar aquí vienen a ser los polígonos convexos. Y un polígono convexo es cualquier polígono de n lados, pero si yo trazo una recta en cualquier dirección, aquí aparece de esta manera, esa flecha puede estar en otra dirección, en cualquier sentido, en cualquier rotación. Pero si cortas solamente en 2 puntos a un polígono, entonces ese polígono es convexo. Pero si le corta en más de 2, de 3 a más, como esta figura, es un polígono. Claro que sí. ¿De cuántos lados es este polígono? 8 lados. ¿Ya? De 8 lados. Pero si nosotros trazamos una recta, mira, en este caso, no le corta solamente en 2 puntos, sino le está cortando en 4. Por tal motivo, viene a ser un polígono no convexo o un polígono cóncavo, ¿no? Como mencioné y vuelvo a recalcar, en este tema vamos a estudiar polígonos convexos, ¿está bien? Y también tenemos otra segunda clasificación según la regularidad de sus elementos. ¿A quiénes me refiero? A sus lados y a sus ángulos. Un polígono puede ser equilátero, ¿ya? Equilátero. ¿Qué indica equilátero? Igual lados, ¿no? Los polígonos, ¿ya? Los polígonos pueden tener igual lado, pero diferente medida de ángulo interior, como este caso. Mira, esta medida es muy diferente a la de aquí. Aquí vemos en B, vemos un ángulo menor de 90, ya que en el ángulo A vemos un ángulo mayor que 90, ¿no? Entonces solamente aquí en este polígono se cumple que tiene igual lado, es un polígono equilátero. Pero también te puede decir polígono equiángulo, nada más. Quiere decir igual medida de sus ángulos interiores y exteriores, ¿ya? Ojo, ángulos interiores todos iguales y los ángulos exteriores todos iguales, pero no ellos iguales, entre los dos no. ¿Ya? Recuerda que la suma del ángulo interior con su exterior debe ser 180. ¿Está bien? Ahora, si es equiángulo, no necesariamente la medida de sus lados van a ser iguales, tenlo en cuenta. Pero cuando pasan los dos igual medida de lados, igual medida de ángulos interiores, entonces el polígono se llama regular. Cumple las dos características anteriores. Tienen igual medida de ángulos y tienen igual medida de lados. ¿Está bien? Además hay que recordar una formulita, la medida del ángulo interior. Si tienen iguales ángulos o es un polígono regular, la medida del ángulo interior es igual a 180 grados por n menos 2, todo sobre n. ¿Por qué sobre n? Porque son n lados y se divide en partes iguales. Pero si yo quiero la medida del ángulo exterior, como yo sé que la suma del ángulo exterior en total, los ángulos exteriores son 360, a ese 360 lo divido entre el número de lados y me da la medida de cada uno de los ángulos. ¿Está bien? Bien, entonces tenemos otra formulita más. En total tenemos 3 formulitas que vamos a aplicar en este tema. ¿Está bien? Entonces vamos a ver también, si me piden la medida del ángulo central, hay que recordar que es igual al ángulo exterior, ¿no? 360 grados sobre él. Nada más. Ahora vamos a ver los problemitas. A ver, ¿quién me dice los problemitas? Aquí, Kichis, por favor, lea el número 1. ¿Cuál es el polígono cuya diferencia entre la suma de sus ángulos interiores y la suma de sus ángulos exteriores es igual a 720? Muy bien. ¿Cuál es el polígono cuya diferencia? Ojo, diferencia. Cuando dice diferencia, ¿qué signo debe aparecer? Menos. Menos. Muy bien, menos. Ahora, ¿cuál es el polígono cuya diferencia ya está entre la suma de sus ángulos interiores? Mira, ojo, suma de ángulos interiores y la suma de los ángulos exteriores. Ojo, suma, no me dice del ángulo exterior, sino la suma de ángulos exteriores. Dice que es igual a 720 grados. ¿Ya? Ahí está. Por formulita que ustedes ya lo tienen. La suma de ángulos interiores, ¿a qué es igual? Suma de ángulos interiores, ¿a qué es igual?
180 grados. Por n menos 2. Correcto. ¿Sobre algo? No, ¿verdad? No es sobre nada. Si fuera sobre n, sería la medida de un ángulo interior, ¿ya? De un ángulo interior si todos serían iguales. Pero me pide la suma, así que queda ahí. La suma de ángulos exteriores, ¿a qué es igual? 360. 360 grados. Correcto. Y este es igual a 720. Miren, hay algo práctico. Bien, ese 360 grados puede pasar a sumar a 720, pero puedo simplificar también. A ver, como yo veo 180 por n menos 2, acá 360, yo puedo dividir 180 entre 180, 360 también. Dime si 720 se puede dividir entre 180. ¿Se puede dividir? Sí. ¿Por cuánto es? Por 4. Por 4. Entonces, a todo lo dividimos entre 180. 180, 1. 180, 2. 180, 4. Ya, ahora sí que me está quedando. Profesora, como es 1 por n menos 2, pues me queda n menos 2. Menos, profesora, también veo un 2 por aquí. Y eso es igual a 4. ¿Ya? Menos 2 sería menos 4. ¿Y ese menos 4 cómo pasa al otro lado? Más 4. Como un más 4. ¿Y el 4 que tienes, cuánto vale n entonces? 8. 8. 8 positivo, ¿no? 8. Pero a mí no me dice el valor de n, sino cuál es el polígono. Si yo encontré que su número de lados de ese polígono es 8, entonces el nombre del polígono es Octágono. octógono, ¿no? O octágono. Listo, y esa viene a ser mi respuesta. Ahora sí, ¿quedó claro o tienen alguna pregunta? No, mis. Hasta ahí bien, ¿no? A ver, vamos a ver el número 2. A ver, ¿está Jeromi por si acaso? Sí, Jeromi, lea el número 2, por favor. la suma de las medidas de 5 ángulos internos de un polígono convexo es 800. Calcule la suma de las medidas de los ángulos externos correspondientes a los vértices restantes. Muy bien. Ya, mira. Dice, la suma de las medidas de 5 ángulos internos de un polígono convexo es 800. Calcule la suma de las medidas de los ángulos externos correspondientes a los vértices restantes. Aquí hay una fórmula adicional. A ver, ¿lo tienen ahí en la mano? Creo que no le apunté aquí. ¿Lo tienen ahí en su libro de la medida de ángulos, de 5 ángulos de un polígono? No lo he colocado en teoría. ¿Lo tienen? A ver, Eric, ¿lo tienes ahí en tu libro de teoría? ¿Me dices? ¿Me ayudas? ¿Cuál, Miss? La suma de medidas de 5 ángulos internos. Mira, vamos a avanzar porque esto no lo he colocado en fórmula, ¿ya? Vamos al número 3. Jeromi, de nuevo lee el número 3. No lo he colocado en la fórmula. 3, Jeromi, vuelve a leer. La suma de los ángulos internos de un polígono irregular es igual a 4 veces la suma de sus ángulos externos. Se trata de un... Ya, correcto. Eso sí hemos visto. La suma de ángulos internos, ¿a qué es igual? Lo represento así. S de suma de ángulos internos. ¿Ya? Y dice que es igual, el signo igual. 4 veces. ¿Qué indica 4 veces? Multiplicarle por 4. Pero 4 veces la suma de sus ángulos externos, o sea, suma de ángulos externos. Ya. Igual que el número 1. Acá es 5, ¿no? No, la suma. La suma de ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Por cuánto? Por n menos 2. Correcto. N menos 2. Y eso es igual a 4
¿por cuánto? La suma de ángulos exteriores, ¿a qué es igual? 360 360 grados. Muy bien, ¿podré simplificar? Puedo simplificar. El 180, ¿con quién puedo simplificar? con Entre 360. 160. Correcto. O Entre 180, mejor entre ellos, porque también puedo entre 4, mejor con el 360. Entre 180, me queda 2. Entonces, n menos 2 es igual a 4 por 2. ¿Cuánto es 4 por 2? Pues 8. 8. ¿Cuánto vale n entonces? 10. 10. ¿Me dice cuántos lados? ¿O se trata de un? Se refiere al nombre del polígono. El polígono que tiene 10 lados, ¿cómo se llama? Decágono. Decágono. Decágono, muy bien. Decágono. Listo, completo. ¿Alguna pregunta, Perla? ¿Quedó claro? ¿O alguna sugerencia? No, Miss. Jimena, ¿alguna pregunta? No. Paredes, ¿alguna consulta? Estamos reemplazando las fórmulas nada más. A ver, dígame, Paredes. ¿Paredes? No, mi. ¿No qué? ¿No hay duda? ¿No hay pregunta? Ya, muy bien. Ya, está bien, Valerie. Esperamos, Valerie. Vamos al número 4. A ver, Pando, por favor. Lea el número 4. Si el número de diagonales de un polígono regular es 77, hay el ángulo central. Ah, muy bien, ángulo central. ¿Se acuerdan de qué es igual la medida del ángulo central? Kichis, ¿te acuerdas? Lo mencioné en teoría. Eh, 360 sobre el nombre de lado. Correcto, muy bien. El ángulo central. Y Jimena, ¿tiene audio Jimena o no? Jimena. Sí, Jimena, dígame, ¿cuál es la fórmula del número de diagonales de un polígono? Jimena. ¿Quién quiere responder? Levante la manito. El número de diagonales de un polígono, ¿a qué es igual? N es por N menos 3 sobre 2. Correcto, ¿no? Correcto, exacto. Dice, si el número de diagonales es, y nosotros sabemos que el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2, ¿ya? Y como dice es, coloco el signo igual. Dice que es 77. Ahí está. Ahora, n por n menos 3, ¿ya? Sería igual a 77 por 2, porque este 2 pasa a multiplicar. Puedo colocarla así, 77 por 2. ¿Ya? Pero, ¿puedo multiplicar o puedo descomponer ese 77? Porque mira, observa aquí, n y n menos 3 son dos números que se diferencian en 3 unidades. Por ejemplo, el 2 y el 5. Ellos se diferencian en 3 o se llevan por 3. Puede ser el 7 y el 10. Dime, ¿cuál sería el valor de n? A ver, ¿cómo descompongo? Si el 77 es 7 por 11. Ah, ya está. Mira, 77, 7 por 11, ¿correcto? Y por 2. A ver, ¿me conviene juntar el 11 con el 2 o el 7 con el 2? ¿Quién me conviene juntar? 7 con el 2. 7 con el 2. Si yo junto el 7 con el 2 y los multiplico, será 14. Y el 11, déjalo ahí. Sería 14 por 11. ¿Ya? Y respectivo, n por n menos 3. ¿Cuánto vale n? 14. 14, muy bien.
Si n es 14, a 14 le quitas 3 y resulta ser 11. Ahí está, ya le dimos forma. Ahora, halle el ángulo central. Y el ángulo central, ya lo dijo tu compañero, es igual a 360 grados entre n. Pero n, ¿cuánto mide? 14. 14. A ver, dividan ustedes. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale 360 sobre 14? Mis sale en decimal. Ah, ya. Recuerda que puedes trabajarlo con minutos también, ¿no? A ver, 180 entre 7, ¿cuál es el máximo entero? ¿25 grados? 25 grados. Y de ahí me quedaría 5 minutos. 5 minutos. Perdón, 5 grados. En minutos sería 300. 300 entre 7, ¿cuánto es? 4, 2, sería 2, 14. 6, me queda 6 minutos. Para segundos, 360 entre 7. Uno. No, hasta transformarlo. Mejor simplificando, lo dejamos en fracción. 180 grados, sacamos mitad en ambos, entre 7. ¿Ya? Porque si hallamos, mira, si hallamos en grados, minutos y segundos, estamos obteniendo 25 grados, ¿ya? 42 minutos y un poquito más de 51 segundos, ¿ya? También. Pero lo dejamos en este caso con fracción, ¿ya? De ahí ya lo transformamos. Ahí está bien, Kichis. ¿Sí? Leslie, ¿quedó claro, Leslie? No, Miss, ¿puede ¿Cuál? explicarlo? ¿Cuál? O sea, ¿cómo pasó de 180 sobre 7? Ah, simplifiqué ambos entre 2. Mitad, mitad. Nada más. No iba a hallar con grados, con minutos, pero sí, sale pues 25, ¿cuánto dice? 25 grados, 42 minutos, 51 segundos y un poquito más. Todavía me queda 3 sobre 7. ¿Ya? Entonces mejor lo dejé así. ¿Ya? ¿Quedó claro ahí? ¿Tienes todavía alguna pregunta, Leslie? No, Miss, quedó claro. Ya, a ver, vamos a ver si tenemos un siguiente problema. A ver, el número 5. Dice las figuras A, B, C, D, E y F. ¿Ya? Ese es un polígono. ¿Ya? Un polígono de 6 lados. Y N, B, M, L, T también es un polígono, pero de 5 lados. Pero en este caso me dice que son equiángulos. Cuando dice que son equiángulos, ¿qué se refiere? ¿Qué tengo que saber? Equiángulos, ¿a qué se refiere? Igual. Igual medida de ángulos. ¿Está bien? Tanto este polígono como el polígono pequeño tienen igual medida de ángulos. ¿Está bien? Ahora, me dicen calcular el valor de X, pero además dice que BC es igual a BM. Entonces vamos a colocar aquí. Este BC es igual a BM. ¿Está bien? Son iguales.
Si aquí es X, quiere decir que aquí también es X. ¿Está bien? Ahora, si tienen igual medida, ¿ya? Tanto en el polígono de 6 lados, podemos colocar aquí alfa, alfa, también todo esto, hasta aquí sería alfa, ¿ya? Alfa y alfa, ¿ya? Porque es equiángulo. Y en el otro hay que colocarle el valor de beta. ¿Ya? Aquí será beta, 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 aquí también beta. Y aquí solamente hasta aquí será beta. ¿Sí? Mira, si todo esto de rojito viene a ser alfa y esta partecita de verde solamente es beta, este de aquí, ¿qué medida será? Alfa menos beta. Alfa menos beta. Ya está. Miren, aquí tenemos un triángulo BCM. Es un triángulo BCM donde tiene 2X más alfa menos beta. Y yo necesito la medida de alfa menos beta porque estos tres deben sumar 180. ¿Cómo podré hallar el valor de alfa y de beta? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Si es equiángulo, ¿ya? Puedo hallar, ¿no? En el polígono, voy a colocar aquí, polígono A, B, C, D, E y F. ¿Puedo hallar la medida del ángulo interior? Claro que sí. Como es equiángulo, porque dice acá arriba equiángulo, ¿ya? La suma de las medidas del ángulo interior viene a ser 180 grados, 180 grados por n menos 2. Pero en este polígono A, B, C, D, E y F, ¿cuánto vale n? En A, B, C, D, E, F, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto? 6. Pero aquí debe ser menos 2, ¿correcto? Y 6 menos 2 es 4. ¿Está bien? Como quiero la medida de un ángulo, porque todos son iguales, lo divido entre 6. Mira, puedo simplificar el 180 con el 6. Sexta, 30. Y sexta, 1. Y 30 por 4, ¿cuánto es? 120. 120 grados. Y este 120 grados, ¿con qué letra griega lo he representado? Si es el ángulo del polígono A, B, C, D, E, F. ¿Qué letra griega es? Alfa. El alfa, correcto. Ya tengo la medida de alfa. Ahora vamos en el siguiente polígono. El polígono N, B, M, L, T. También quiero hallar el ángulo interior, que también es 180 grados. Pero ese polígono, ¿cuántos lados tiene? 5. 5. Y menos 2 sería 3. 3. ¿Ya? ¿Sobre cuánto será? Sobre el número de lados. 5. Sobre 5, correcto. A ver, ¿puedo simplificar 180 entre 5? Sí, ¿no? ¿Cuánto es? 180 entre 5. 36. ¿Cuánto? 36. 36. Y me queda multiplicar 36 grados con 3. ¿Cuánto es? 108. 108. Y ese 108 grados, ¿con qué letra lo he representado? ¿Con qué letra griega? Beta. Beta, muy bien. Ahora reemplazamos aquí en este triangulito. Alfa menos beta, ¿cuánto es? ¿Cuánto es alfa menos beta?
120. ¿Cuánto? 12 grados. Listo, ahora sí, volvemos a nuestra clase inicial de triángulos. La suma de 12 grados más X y más X, ¿a qué es igual? A 180 grados. Muy bien. Ese 12 pasa a restar a 180 y me quedaría que 2X es igual a 180. pero menos 12. 180 menos 12, ¿cuánto es? 168. 168. ¿Y el valor de X, entonces, cuánto será? 84. 168, 84. Listo. Ese es el valor de X. Y a mí me piden calcular el valor de X, correcto. Era 168, ¿no? Sí. Ya, 168. Y aquí viene a ser 84. Correcto. ¿Cuál de las alternativas es mi respuesta? La La A. Listo. Ya está. Esta viene a ser mi respuesta. ¿Ven? Listo. Entonces, el de aquí sí voy a tener que agregar que hemos trabajado en el triángulo BCM. BCM. Ya está. Listo. Muy bien, tenemos... Eso sería todo por hoy, jóvenes. Ahí está. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? no, Miss. Ahora voy a tomar asistencia. Nadie se retira. Vamos a ver quinto. Está Kichis. Está de Ríos. Está Ruiz. Está Gil. Briseño. Calixto. De la Cruz. Mamani. Pando. Paredes y Saavedra. Once, ¿qué me falta? Ah, ¿alguien tiene doble? ¿Qué me falta llamar? A ver. Ah, ya, el otro es el colegio, ¿verdad? Ya está. Sí, son 11. Bien, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Ya les envío su actividad en el PDF. ¿Ya, chicos? Chao, jóvenes. Hasta el día jueves. Nos Chao, vemos. profesora. Cuídese. Hasta luego, Miss.